Les comento que estuve hace unos minutos en mi examen oral de acreditación del nivel 4 en TPS desde México. Supuestamente esta prueba iba a durar solamente media hora, pero por alguna razón y por las preguntas y todo, me tardó un poco más de tiempo que no estaba previsto. Pero bueno, afortunadamente ya estoy con ustedes. Y bueno, como ya lo han mencionado, nosotros vamos a hablar de las 5S, su implementación y el impacto que tiene en el mantenimiento autónomo. Este es un webinar que lo quiero hacer participativo. Después de todo, no son muchas las personas que estamos en línea, así que va a ser muy fácil después entrar en preguntas y en algunas interacciones que ustedes quieran. Por ahí veo algunos conocidos, como el ingeniero Encinas, en fin, ya va a oportunidad de conversar. Bien, muchachos, simplemente quería hacer un pequeño resumen de algunos de los puntos que vamos a ver en esta reunión. Yo voy a ponerles algunas fotos de mi CV que acaba de leer Yeleida, no con la intención de repetir eso, sino que con las fotos me va a permitir hacerles algunas apreciaciones y comentarios que pueden ser de interés para la charla. Después vamos a hacer algunas reflexiones que creo que deberíamos formularnos para que finalmente encontremos la justificación de por qué debemos hacer este tipo de implementaciones en nuestras organizaciones. También vamos a hablar un poco sobre la teoría de las ventanas rotas, que es algo que de manera indirecta está presente no solamente en nuestras empresas, sino en nuestra ciudad, en nuestro país, y que de alguna manera se pueden resolver los problemas con esta herramienta también. Vamos a plantear soluciones, vamos a responder a preguntas típicas, vamos a hacer algunos cálculos de justificación, sobre todo para implementar las 5S, y vamos a conversar sobre los pasos de la implementación y la relación que tiene todo esto con el tema de mantenimiento autónomo. Bueno, el currículum ya se los leyeron, así que no me voy a detener mucho. Les quiero comentar que yo soy gerente general en una empresa que se llama Alfa Manufacturas y nosotros nos dedicamos a fabricar máquinas, ¿no? De hecho, esa fue la primera máquina que hicimos, después hicimos unas 3 o 4 máquinas más, pero la verdad es que bien duro es hacer máquinas en el Perú cuando no hay apoyo a las empresas peruanas para ese tipo de cosas. Y algo que yo aprendí en Japón y que me ha quedado dando vueltas en la cabeza es que el convertir a un país en industrializado no es una cuestión casual, en realidad es una decisión del país. Y yo he tenido la ocasión de también viajar a Brasil y he visto cómo Brasil tiene una industria que está en buen nivel, más allá de que desde nuestro punto de vista a veces decimos, no, que la industria brasileña no es buena, qué sé yo. Y de hecho, ¿no? Como también lo podemos decir de la China, pero así como hay ejemplos malos, también hay buenos. Y yo he visto buenas empresas en Brasil que en realidad no tienen nada que envidiar a empresas japonesas. Y lo que sí vi es que ha habido apoyo estatal para poder desarrollar estas industrias. Uno de ellos, por ejemplo, ha sido que a las industrias automotrices le obligaron a través del gobierno a esas empresas a que para que se quedasen en el país tuvieran un 20% de máquinas fabricadas localmente, ¿no? Como no había esas empresas en ese momento, porque estamos hablando de bastantes años atrás, no quedó más remedio que Chrysler y Toyota y todas las empresas que de hecho les interesaba estar en Brasil, fomentaran a través de alguno de sus empleados a crear empresas, ¿no? Para hacer primero transportadores, hornos, equipos que no necesitaban de mucha tecnología, ellos le daban todo el know-how
para que ellos lo fabricaran localmente y luego se las vendieran a estas empresas. Así fue como surgieron las primeras empresas brasileñas con un mercado, digamos, asegurado, y muchas de ellas hoy por hoy son empresas muy grandes con desarrollos propios que de verdad llaman mucho la atención, y yo las he visto desde adentro, ¿no? O sea, he paseado por esas empresas, tiene un buen nivel de 5S, tiene un buen nivel de TPM, nada que envidiar con empresas japonesas que también las he visitado. Desafortunadamente aquí no se pudo hacer porque de verdad que es muy duro fabricar y vender y hacer rentable el negocio, ¿no? Pero se los mostraba a manera de reflexión. Esta es una foto de Haida, una de las instituciones donde estudié en Japón. En algún momento fue Haida, en otro momento fue AOTS. Esta es una foto que tomé o me tomaron en el showroom de Toyota en la ciudad de Nagoya. Desafortunadamente no te permiten tomar fotos al interior de la planta, pero lo que muestra el showroom se parece mucho a lo que está dentro en la planta, ¿no? Les comento que a nivel de 5S he paseado por diferentes países de Latinoamérica apoyando la implementación de este sistema, ¿no? Porque nosotros, como parte de esta institución AOTS, de la cual fui directivo por 4 años, nos pusimos la meta de difundir este tema de las 5S para tratar de que nuestro país y Latinoamérica en su conjunto fuera mejor y a la larga pudieran pasar al siguiente nivel, ¿no? Lo cual es muy difícil, pero entendimos que buena parte de ese cambio y el más importante es cambiar la cultura de la gente, porque de hecho hay muchos factores que nos juegan en contra, que después vamos a conversar. Esta es una foto, por ejemplo, de capacitaciones seguidas que hice en Paraguay, en Asunción. Bueno, esta es la participación en un congreso, el último congreso presencial al que participé en el 2019, noviembre, en Conimera. Ese era el jurado calificador. Algunas fotos de implementaciones que he hecho en diferentes empresas. Esta es una implementación de TPM en GMO, es la empresa que hace lunas para la mayoría de las ópticas que hay en el país. Tienen todo un proceso automatizado para la fabricación de estas lunas. Tuve la suerte de conocer a Masaki Imai, el gurú, digamos, vivo, uno de los gurús más tradicionales que aún vive, japonés, que es el creador del Instituto Kaizen, ¿de acuerdo? Me crucé con él en la Universidad Católica, donde soy profesor. Tuve la oportunidad de estrecharle la mano y conversar algunas cositas muy rápidas, ¿no? En la Sociedad Nacional de Industrias también he hecho capacitaciones. He participado en congresos como el de mantenimiento que hace el IPEMAN. Esta es una foto de la implementación del TPM en una empresa gaseosera arequipeña. Esta es la implementación de TPM en una de las industrias más grandes agroindustrial del Perú, que está en Chao, al norte del Perú. Después he estado en Ecuador implementando 5S en la central, en la planta, en la empresa SELEC. SELEC es una empresa estatal que se encarga de la generación y distribución de energía eléctrica. A diferencia de lo que pasa en Perú, que lo hacen empresas privadas, allá en Ecuador lo hace el Estado, ¿no? Y esta empresa es SELEC. Y yo los apoyé implementando las 5S en varias centrales de Ecuador. Aquí implementando las 5S en la compañía minera Volcan. Bueno, esta es una foto de Panasonic en que la tomé en la planta de Panasonic en el 2017, cuando ya se estaban preparando para las Olimpiadas del 2020, que hasta ahora no se han hecho. Este año parece que de todas maneras se van a realizar. Esta es una foto en pleno de todos los profesores de la Universidad Nacional de Ingeniería de la UNI, donde los apoyé implementando las 5S en la Facultad de Ingeniería Industrial, y en el comedor. Bueno, los profesores fueron mis
mis facilitadores, así que recibieron un curso intensivo de 5S y de auditorías de 5S, y la verdad es que no lo hicieron nada mal, muy buenos elementos. Esta es una foto de la primera versión del Premio Nacional de Argentina. O sea, yo fui uno de los fundadores del Premio Nacional Peruano de 5S. De hecho, las bases de ese concurso las redacté. Y esa experiencia la trasladamos a Argentina y ayudamos a los argentinos un año después de la primera versión peruana a crear su premio, ¿no? El premio peruano va por su 8ª versión, Argentina va por su 7ª, y después viene México, creo que anda por la 6ª, ¿no? Está un poco más atrás. También ayudamos a México en este proceso. Bueno, esta es una foto ahí en Argentina el día de la ceremonia, la primera ceremonia de premiación. Nos invitaron. Es otra foto con la gente de Argentina. Aquí es una foto con los funcionarios de la OTS de México que viajaron a Argentina para ver todo este movimiento y también estuvieron en Perú. Después de esos viajes se animaron a hacer la versión mexicana, que hasta ahora sigue en pie. Y más bien ya ahora se van a sumar otros países para tener su propia versión del premio. Esta, bueno, es la salida que tuve ya de la AOTS, una foto en la Católica. Esta es la portada de un libro que escribí hace ya algunos años. He quedado debiendo el segundo, que no lo termino nunca. Hábitos de la mejora continua, se llama. Ahí hablo sobre el cambio cultural que hay detrás de la aplicación de las 5S y comento también un poco sobre los pasos de la implementación. Y bueno, en la empresa que les mostré que antes fabricaba máquinas y que hoy estratégicamente migramos a otro tipo de actividad, ahora desarrollamos software, y entre los software que hemos hecho está este, que es un software para hacer auditorías de 5S y mantenimiento autónomo. Hay una versión gratuita en Play Store, se llama FISIS, y es complementada con una versión de escritorio para los que quieran comprar o alquilar el software, que se complementa con esta aplicación. También tenemos un software de gestión de activos llamado AMSIS, un CMMS. Acabamos de instalar una versión muy completa de AMSIS en Gran Colombia Gold. Es una empresa colombiana que se dedica a la producción de oro. Están muy contentos con la aplicación. Muy bien. Entonces, vamos a entrar en tema referido a este asunto de las 5S. Y bueno, les comento un poco a manera de experiencia cómo fue que surgió esta idea de crear el Premio Nacional de 5S, ¿no? Un día estábamos conversando con el presidente de la asociación, yo todavía era directivo, y acabamos de venir de un entrenamiento en Japón y siempre la sensación que nos queda cuando regresamos de viaje es ¿por qué no podemos ser mejores? ¿Por qué no podemos tener un poquito de lo que ellos han logrado? Siempre te queda esa sensación de querer hacer algo, ¿verdad? Yo creo que es muy natural pensar así. Y bueno, y nos pusimos a conversar y dijimos, nos planteamos esta pregunta, ¿no? Que ahora yo se las traslado a ustedes. ¿En qué nos diferenciamos los países desarrollados o nos diferenciamos los países subdesarrollados con los desarrollados, ¿no? Y de hecho, si hubiera más tiempo, quizás sería interesante propiciar un debate, ¿no? Y escucharlos a todos. Sería muy enriquecedor, de verdad. Pero por cuestiones de tiempo, yo me voy a atrever a lanzar algunas posibles respuestas, ya que sí he tenido oportunidad de conversar personalmente con varios grupos y más o menos sé qué tipo de respuestas uno recibe cuando hace esta pregunta, ¿no? Y algunas de ellas son las que voy a compartir. Tienen mejor ingreso per cápita, ¿de acuerdo? Tienen más y mejor infraestructura, tienen mejores servicios hospitalarios, tienen acceso a una educación de calidad. Su economía no está sustentada solamente en actividades extractivas como la nuestra, ¿no? Que o somos mineros o somos
pesqueros, en fin. Es decir, desarrollan tecnología. Y ojo con eso, que ya lo vimos que el tema de desarrollar tecnología es una decisión del país. Ya les conté el caso brasileño, podríamos generar también el caso peruano, ¿no? De hecho, se puede. Y no me cabe duda que en el país hay potencial para hacerlo. Solamente necesitamos ese empujoncito. Pero no sé si coinciden conmigo, pero a mí me parece que estas aparentes causas, de hecho las son, no cabe duda, pero estas causas son causas, cuando uno hace el famoso ACR, son las primeras causas que aparecen, ¿no? Son las más superficiales, las que están más a la vista, pero ellas al mismo tiempo nos esconden las otras causas que subyacen en el problema, que son las causas raíces y que son las que tenemos que encontrar para poder realmente combatir este problema, ¿no? Entonces, a mí me parece que las verdaderas causas que están detrás son aspectos culturales negativos que nosotros arrastramos, que al final se convierten en corrupción al más alto nivel y genera después todo lo que acabo de listar aquí, ¿no? Ahora, es necesario que yo precise un poco qué es cultura, ¿verdad? Porque de lo contrario se puede entender mal, porque a veces nosotros vivimos orgullosos de nuestra cultura, ¿no? Entonces, ¿cómo lo que nos hace orgullosos puede ser al mismo tiempo un problema, ¿no? Es que aspectos culturales hay muchos, ¿verdad? Estrictamente hablando, cultura son todas las características que separan a un grupo humano, o lo diferencian, para ser más exactos, diferencian a un grupo humano de otro. Tal es así que los japoneses tienen una forma de vestir, una forma de alimentarse, una forma de hablar, tienen una religión, y todo es muy particular. No se parece al nuestro, ¿verdad? De hecho que como seres humanos tenemos muchos aspectos donde nos parecemos, pero también hay algunos otros donde no nos parecemos. Esas características diferenciadoras son parte de la cultura de cada uno de estos países, ¿verdad? Y así como hay cultura, o mejor dicho, aspectos diferenciadores entre países, también los hay a nivel de empresas, ¿no? Se puede decir sin temor a equivocarse que hay una cultura Coca-Cola, que hay una cultura Volcan, que hay una cultura Bacus, ¿no? Para bien o para mal, cada empresa tiene su cultura. Y algunas son más fuertes que otras, porque les debe haber pasado a ustedes. Cuando salieron de una empresa que tenía una fuerte cultura, a mí me ha pasado. Y luego estamos en la nueva empresa, comenzamos a hablar, y cuando estaba allá, nosotros hacíamos esto, y cuando estaba allá, lo hacíamos así, y cuando estaba allá, y de verdad que nos corremos el riesgo de caer pesados, ¿verdad? Recién ahí uno se da cuenta que esta empresa no pasó en vano a través de nosotros, ¿no? Sino que nos dejó una cultura. Y eso es positivo cuando eran hábitos positivos los que nos transmitió, ¿verdad? Bueno, entonces, así como hay esos hábitos positivos, también los hay negativos que son parte de la cultura de nuestro país y son esos elementos que debemos desterrar. Por ejemplo, esa famosa tendencia del vivo, ¿no? De Pepe el Vivo, de que si hay una cola me voy silbando y me meto adelante, ¿no? Maltratando a todos los que estaban más temprano haciendo cola, o ocurre cuando uno está manejando. En fin, no necesito ni siquiera poner muchos ejemplos porque ustedes saben claramente a lo que me refiero. Ese es un aspecto cultural negativo que no solamente queda en la calle, ojo, sino que lo llevamos también a casa, lo llevamos al trabajo sobre todo. Y el hecho de ser impuntuales, en fin, puedo seguir hablando. Entonces, muchos de esos aspectos negativos, aunque ustedes no lo crean, impiden que estas metodologías
que en otros países son tan exitosas no lo sea tanto en los nuestros, ¿no? Y lo otro que es muy importante y que también es parte de nuestra cultura es el ser indisciplinado, ¿no? O sea, nos dan una directiva y nosotros no la cumplimos, ¿no? Lo vemos por doquier. Bien, entonces, obviamente que mucho de esto se debe a una mala educación, no lo dudo. Es decir, que la educación es mala, que los profesores están mal pagados, que falta decisiones políticas, etcétera, ¿no? No tenemos infraestructura, bajos ingresos, etc., etc. Ahora, nosotros podríamos seguir llorando sobre la leche derramada, pero creo que no nos serviría de mucho. Tampoco pretendo hacer una charla política para nada, ¿de acuerdo? Aún a pesar de que los tiempos así lo sugieran, en realidad es otro el mensaje que yo les traigo. Y llegamos a pensar en esta charla que les estaba comentando, ¿qué es lo primero? De hecho, que antes de cambiar la empresa, tenemos que cambiar a las personas. En realidad, las personas son las que hacen la empresa. Y también entendimos que las empresas se forman, perdón, las personas se forman en su núcleo familiar. Y es muy difícil ingresar a él, ¿no? Por razones obvias, ¿no? Pero afortunadamente después de el tiempo que están en casa todas estas personas y cuando ya tienen edad laboral, están tanto o más tiempo en las empresas. Entonces, ahí fue donde encontramos una oportunidad de cambiar a las personas a través de las decisiones de la empresa. ¿Qué decisión? Aplicar las 5S, pero aplicarla bien, porque hay muchas empresas que todavía tienen esa idea que las 5S son para el personal de piso, que son los más desordenados, que son los más indisciplinados, ¿no? Es decir, los mandos medios para arriba no lo necesitan, ¿no? Eso no es tan cierto, de verdad que no es tan cierto. Y al final colocan a esta metodología en un nivel, en un segundo nivel, y hasta se llama o le dan el sobrenombre de orden y limpieza, ¿no? Ah, este es el programa de orden y limpieza. Y de esa manera nadie imaginaría el potencial que hay detrás, ¿verdad? Eso es lo que yo quiero cambiar un poco con esta charla, ¿no? Y de verdad mostrarle de que hay buen potencial detrás de esta herramienta. Y bueno, con la práctica, entonces, ¿qué buscamos nosotros para terminar con esta historia, con esto del premio? Buscamos de que al tratar las empresas de ganar ese premio, porque las empresas para eso sí son campeonas, y ojo, que ese premio no lo entrega la OTS, que después todo no lo conoce nadie, ¿no? Si nosotros hicimos el trabajo de convocar a otras organizaciones japonesas para darle peso a esta premiación. Tal es así de que el premio ahora lo entrega el propio embajador de Japón y hay participación de otras organizaciones como la Cámara de Comercio Peruano-Japonesa, JICA, JETRO, en fin, ¿no? ¿Y qué se consigue con la práctica de las 5S, sobre todo a nivel personas? Se consigue disciplina, se consigue creatividad, se consigue mejorar su conocimiento, trabajo en equipo, alcanzar metas y lo que es más importante, la eliminación de desperdicios, ¿ok? Nada despreciable estos objetivos, ¿verdad? Ahora, hay un tema que yo les había adelantado que también tiene relación con esto de las 5S y que rápidamente yo quería comentarlo, ¿no? Para meterlo en este contexto, que es el tema de la teoría de las ventanas rotas. Antes de relacionarlo, quería contarles cómo fue que se llegó a esta teoría. Pues bien, la Universidad de Stanford, hace ya algunos años, hizo un experimento. Es decir, consiguió dos autos que no sé si estaban nuevos, pero en todo caso estaban en muy buen estado, dos autos iguales, y los abandonó en dos ciudades diferentes, ¿no? Una
Palo Alto, que es una ciudad con bastante buen nivel adquisitivo de las personas que viven ahí, y el otro fue el Bronx, ¿no? Conocido por todos como una zona peligrosa, ¿no? A propósito, alguna vez en Nueva York me perdí y terminé ahí, y la verdad es que es como lo pinta. Felizmente no me pasó nada, pero bueno. Entonces, ¿qué fue lo que pasó al cabo de algunas horas, ¿no? Algunas horas nada más. El auto que estaba en el Bronx fue vandalizado, es decir, le rompieron la luna y comenzaron a sacarle todo lo que tenía valor. Primero lo más costoso, la radio, el tablero, la computadora. Después continuaron con los asientos, los espejos, es decir, no dejaron nada. Lo único que quedó fue un amasijo de fierros ya muy grandes y pesados que ya no había más que llevarse. Así fue el auto, ¿ok? ¿Y qué es lo que pasó con el equivalente del auto que fue abandonado en Palo Alto? Pues no pasó nada. Muchachos, hay un micrófono que... Bueno, ya está. Entonces, con el que estaba en Palo Alto no pasó nada, el carro estaba intacto. Y bueno, los científicos sintieron que no habían descubierto la pólvora, ¿no? Porque de verdad eso era predecible. No había mucho que sacar de ese experimento, hasta que se les ocurrió, ya que habían hecho todo el esfuerzo, ¿y qué pasa si nosotros le rompemos una luna al carro de Palo Alto antes de sacarlo de ahí? Y lo hicieron, le rompieron una luna y lo mantuvieron en la posición. ¿Qué creen que pasó? En el mismo tiempo que fue vandalizado el otro auto, vandalizaron este. Es decir, lo único que necesitaban ahí era darle el empujoncito, ¿no? Esa era toda la diferencia entre una y otra ciudad. Y finalmente el carro terminó en la misma condición. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? La conclusión que ellos encontraron es que la mayoría de las personas tiene un potencial de hacer cosas como esta. Y lo único que se tiene que hacer es rodearlas del ambiente apropiado para desatar todo ese comportamiento delictivo, ¿no? Porque no se puede llamar de otra manera. O sea, fíjense que estamos hablando de Estados Unidos, de Palo Alto. O sea, si eso ha ocurrido ahí, aquí en el Perú podría ocurrir en cualquier lugar. Si ustedes ponen un carro y le rompen la luna y lo dejan ahí, es lo mismo que va a pasar. ¿De acuerdo? Entonces, parte de la conclusión también fue esta, de que si nosotros dejamos los ambientes, en este caso la calle, abandonados a su suerte, como esa imagen que ustedes ven ahí, ¿qué es lo que sentirían ustedes caminando por ahí? Miedo, ¿verdad? Sentirían miedo. Y no les falta razón, porque en un ambiente así, cualquier cosa les puede pasar. Es tierra de nadie, y los delincuentes lo saben perfectamente. O sea, cuando ustedes caminan por ahí, el mensaje que les viene a la cabeza es: cuídate, mira, te puede pasar esto, te pueden asaltar, te pueden hacer cualquier cosa. Pero si tú eres un potencial delincuente, lo que te va a decir el ambiente es: mira, nadie te va a ver, ese pata tiene algo que tú puedas aprovechar, como que lo empuja a cometer el delito, ¿no? Tampoco quiero decir con esto que los ambientes limpios no tienen criminalidad, de hecho que la tienen, ¿no? Pero no podemos negar que los índices cambian drásticamente, ¿no? En sitios así es mucho más peligroso que en los otros. Tal es así que en el auto que estuvo en el Bronx no necesitó de que los experimentadores rompieran la luna. Ellos la rompieron porque el ambiente ya les sugería que hicieran eso, ¿no? En el otro no fue tanto así porque el ambiente era diferente y nadie se hubiera atrevido a romper la luna exponiéndose a que algo le pasara, ¿no? Pero inmediatamente que vieron la luna rota dijeron: no, aquí no pasa nada, ¿no? Aquí no hay control de nadie,
y eso gatilla ese tipo de cosas. Bueno, ese mismo tipo de comportamiento lo podemos encontrar dentro de la planta si ustedes, obviamente que no va a estar a ese nivel, pero igual funciona esto, ¿no? Si ustedes dejan las cosas como si fuera tierra de nadie, no hay ningún control, hay papeles en el piso, los estándares no se cumplen, las disposiciones están de adorno. ¿Qué mensaje le están dando a la gente? Que aquí no pasa nada, que aquí todo es simplemente una pantalla y eso va a propiciar cualquier tipo de malas acciones. O sea, hay que tener mucho cuidado. Eso es un adicional que está vinculado a este tema. ¿Ok? Bien, entonces, si alguien rompe una luna, pues hay que cambiarla, ¿no? Inmediatamente. Entonces, ¿cuáles fueron las soluciones que se propuso, no? Primero, como les dije, sacar este premio para que las empresas se interesaran en participar y como las bases son bastante exigentes, porque no crean que ustedes van a poner etiquetas, van a pintar el local y ya con eso van a ganar, ¿no? Es mucho más complicado de lo que parece. Y eso de alguna manera garantiza de que el trabajo se haya hecho bien. Y eso ayuda a que las personas involucradas cambien, ¿no? Entonces, si una persona cambia, cambia no solamente en la empresa, sino también cambia para la casa, ¿no? Y vamos a hacer un cálculo para que ustedes vean que este asunto no solamente es un asunto, digamos, que se puede recomendar, más no se puede demostrar que hay un beneficio. Vamos a hacer un cálculo. Bueno, esta era la parte que yo les estaba diciendo antes de hacer el cálculo, que si ustedes logran motivar a una persona y esta persona cambia en su empresa, de hecho que va a cambiar en la casa. Porque nadie cambia o nadie es ordenado en el trabajo y desordenado en la casa, ¿no? De hecho puede haber algunos que son así, ¿no? Pero ellos todavía no han cambiado. Cuando cambien auténticamente van a cambiar en ambos lados. Y eso no solamente los va a ayudar en el trabajo, sino los va a ayudar en casa. Y de hecho van a formar mejor a sus hijos, ¿no? Que es lo más importante. Lo del cálculo lo vemos enseguida, ¿ya? Vamos a responder más bien ahora algunas típicas preguntas que suelen formular las empresas cuando se plantea hacer una implementación de las 5S, ¿no? Por ejemplo, una pregunta, imagínense, como Lucía, ¿y qué gano aplicando este sistema, no? Otra sería como la de Edgar, ¿en cuánto tiempo recupero la inversión? O como Gabriel, ¿por qué se requiere tanto tiempo para su implementación? Porque de hecho yo les digo que una buena implementación puede tomar un año a más. Entonces dicen, ¿por qué requiere tanto tiempo? Son 5 S nada más. Y son conceptos encima muy sencillos, ¿no? Ahí está la trampa. O de repente, como dice Mónica, ¿no? ¿Por qué hay que involucrar a todos? ¿Por qué quieres involucrar hasta el gerente general? Él está muy ocupado. Tú ponte de acuerdo con la gente de piso, ¿no? Ellos son los que necesitan aplicar las 5S. No es cierto. Entonces, esas son algunas de las preguntas más frecuentes que de alguna manera vamos a responder en lo que resta de la presentación. Bien, antes vamos a hacer ese cálculo que les dije, ¿no? Imagínense una empresa típica peruana que tiene 100 trabajadores, ¿ok? Vamos a hacer un cálculo. Antes de hacer el cálculo, quiero asegurarme de que todos tienen el mismo concepto para desperdicio, ¿ya? Porque eso es un concepto que a veces la gente no lo tiene tan, digamos, tan trabajado, ¿ya? Cuando uno hace preguntas a la gente sobre este concepto de desperdicio y les preguntan qué es un desperdicio, te dan definiciones que parecerían que más bien responden a la pregunta de qué es basura, ¿no? O sea, es más o menos como definir lo que es basura. Algo que no sirve, algo que tiras, que no tiene valor, cosas así, te dan ese tipo de definiciones. De hecho, esa definición no nos sirve
de mucho en este análisis, ¿de acuerdo? Así que yo les voy a dar la definición formal, que es la definición que usa Toyota, ¿no? En el TPS. Para Toyota, solamente hay dos tipos de actividades que ustedes pueden hacer dentro de la empresa para llevarlo a ese terreno. Una es hacer cosas que agreguen valor y la otra es hacer cosas que no agregan valor. Tengo que detallar un poco qué es agregar y qué no es agregar valor para que se entienda. Si ustedes hacen algo, ¿de acuerdo?, que finalmente va a poder ser vendido, vale decir, el cliente lo va a apreciar y va a pagar por eso, es algo que agregó valor, porque se convirtió en dinero, ¿de acuerdo? Pero si ustedes hacen algo que finalmente el cliente no lo va a pagar, ni lo va a percibir, ¿en qué se convierte eso? En un desperdicio. Es decir, gastaron por nada. Es un desperdicio. Ese es el concepto de desperdicio que ustedes quiero que se lleven. Todo lo que hacemos sin agregar valor se convierte en un desperdicio. ¿Ok? A ver, un ejemplo, ¿no? Imagínense que ustedes venden rack para televisores, ¿no? Imagínense. Y hay un modelo de rack que ustedes venden a 100 soles, correcto. Un día se les ocurre que hay una pintura mejor que la que están usando que va a permitir que ese rack les dure un poco más de tiempo al cliente y con una buena impresión, ¿no? O sea, que no tenga rayaduras, qué sé yo. Pero resulta que esa pintura es más cara, ¿no? Y si la ganancia de ese rack, cuando lo vendían a 100 soles, era de, o sea, la utilidad neta, ¿ya? Imagínense que era de 30 soles, lo demás eran costos, pago de planillas, todo 30 soles. Y si al vender el nuevo rack ustedes no consiguen que el cliente pague más por él y lo terminan vendiendo en 100, con lo cual su ganancia va a ser afectada porque ahora hay un costo mayor y de lo que ganaban 30, ahora van a ganar 25, ¿no? ¿En qué se convirtió esa, entre comillas, mejora, ¿no? Que según los japoneses, así como Kaizen es mejora continua, Kaiyaku, que se forma con la palabra Kai y Yaku, significa cambio para mal, ¿no? Entonces, ese sería un Kaiyaku, un cambio para mal. Finalmente se convirtió en un desperdicio. No me va a hacer ganar más plata, sino me va a hacer perder dinero, ¿no? Es un desperdicio. ¿Se entendió? O sea, todo lo que hago que no voy a poder vender se convierte en un desperdicio. Muy bien. Entonces, imagínense que tienen una línea de producción, esta que están viendo aquí, donde hay un grupo de mujeres, no sé si todas son mujeres, pero imagínense, todas son mujeres y están ensamblando un juguete, ¿no? Un carrito. Una agarra el chasis, le pone las llantas, la otra le pone el motor, la otra le pone los stickers y la última le pone el carrito en su caja, ¿no? Y ya sale a la venta. Si yo les pregunto, ¿qué actividad están haciendo ellas? Es decir, ¿están agregando o no están agregando valor? De hecho, se darán cuenta que sí están agregando valor, porque todo lo que ellas están colocando encima de ese carrito se va a vender. Más bien, si no le ponen algo, no van a poder vender ese carrito, porque no lo pueden vender sin llantas, por ejemplo, ¿no? Y lo más crítico es que no solamente se va a perder el trabajo, digamos, que se hizo mal de no ponerle todas las llantas, sino se va a perder el trabajo de los demás, porque ese carro ya tenía sticker, ya tenía motor, lo único que le faltaba era un juego de llantas más. ¿Se dan cuenta? Entonces, sí están agregando valor. Perfecto. Pero, ¿qué ocurre si dos de ellas en algún momento se ponen a conversar? No sé, 5 minutos. Oye, mira, que esto, que el otro, de la situación actual, qué sé yo, ¿no? Y supongamos que en esos 5 minutos se hacían
sin problema 2 carritos más, ¿no? Porque el tiempo de ciclo es 2,5, ¿no? De hecho, ¿esos 5 minutos agregó valor? No, se convirtió en un desperdicio porque el cliente no va a pagar eso, ¿no? Y es más, van a faltar 2 carritos en el almacén de producto terminado. Entonces, claramente esa otra situación no agrega valor. ¿Estamos? Si conversan todos los días 5 minutos antes de empezar a trabajar. Ahora, imagínense que en esta empresa de 100 trabajadores, todos los trabajadores en promedio pierden 5 minutos en actividades que no agregan valor. ¿De acuerdo? De hecho, tienen que reconocer de que yo estoy exagerando. ¿Y saben por qué estoy exagerando? Porque no son 5 minutos, es mucho más. Miren todas las actividades que nosotros en algún momento hemos hecho dentro de la empresa sin agregar valor. Fuimos a la planta a ver un problema y nos dimos cuenta que no hemos llevado las herramientas adecuadas y regresamos. Ese olvido y ese traslado y ese tiempo que involucró agregó valor, no, porque ahora la máquina va a estar el equivalente al tiempo que estamos perdiendo parada. Y de hecho me está generando un costo, un desperdicio. Cuando vamos al almacén y el almacenero te dice, espérate, compadre, ¿cuál es tu apuro? Estoy atendiendo a esta persona, espérate ahí. Y nosotros nos quedamos esperando ahí a que él nos atienda algo que es urgente, ¿no? Para reparar una máquina, para hacer un producto, lo que fuera. Eso tampoco agrega valor. En fin, vayan ustedes revisando mentalmente todas aquellas actividades que saben ahora que no está agregando valor y no van a poder vender, ¿no? Entonces se darán cuenta de lo que digo, que no son 5 minutos, es mucho más. Inclusive se pueden contar por horas, ¿ok? O cuando se van a almorzar y hacen tertulia y esa media hora de almuerzo se convierte en 1 hora o más, ¿no? También. O cuando teníamos planeado una reunión a las 7 y, como en este caso, ¿no? Y empezamos un poquito más, todo ese tiempo al final es un desperdicio. Y en la empresa todavía tiene más valor porque hubieron personas que llegaron temprano y estuvieron esperando, ¿no? A que todo el quórum se dé y entonces hubo desperdicio. En fin, o sea, no son 5 minutos, son más. Pero para no exagerar o no quedar o no sentir que estoy exagerando, vamos a agarrar esos 5 minutos, nada más. ¿Ok? Y supongamos que en esta empresa ellos quieren resolver este tema de los 5 minutos y, contratan a un supervisor. Pero fíjense que este supervisor tiene la única misión de evitar que la gente converse. Es decir, cuando ellos quieren conversar, ¡hey! ¿Qué pasa? Y la gente deja de conversar. Perfecto, ¿no? Aparentemente resolvieron ese problema de ese desperdicio. Pero ¿qué me dicen ahora de este supervisor, de su sueldo? ¿Agrega valor? ¿De verdad agrega valor? Yo creo que no, porque si continuamos con el ejemplo del carrito, yo no puedo ir al cliente y decirle, mira, este carrito te lo vendía a 5 soles, pero ahora está a 6. ¿A 6? ¿Y por qué 6? Bueno, es que hemos contratado un nuevo supervisor, ¿no? El cliente le va a decir, a mí qué me importa, ¿no? Entonces ya no voy a comprarte ese carro y me voy a comprar otro, ¿no? Entonces si al final le bajas el precio, vas a tener menos ganancia porque ahora ya no tienes eventualmente pérdidas de 5 minutos, sino ahora tienes una pérdida constante que es el sueldo de esta persona, ¿verdad? Que no está agregando valor, ¿no? A menos que ustedes le den otro trabajo, pero en la historia que estoy contando solamente hace eso. Así que, de hecho, no agrega valor. Muy bien, entonces hagamos el cálculo. A ver, 100 empleados, 5 minutos, 26 días al mes, ¿no? Quitando sábados y domingos. 12 meses al mes, por mes, por año, perdón. 156.000 minutos, que equivale a 2.600 horas hombre, ¿ok? Ahora, como el tiempo, la jornada laboral es de 8 horas, entonces las 2.600 horas entre 8 son 325 días. Es decir, casi un año. Esos 5 minutos, que es bastante poco para lo que realmente pasa,
multiplicado por 100 en una empresa de 100 trabajadores, en realidad representa el trabajo de uno de ellos. Es como si yo pudiendo tener 99 empleados, estoy pagando 100, ¿verdad? No es poca cosa, ¿ok? Y si, supongamos, en promedio, este trabajador gana $1000 yo a veces pongo esta cifra porque con esto ahora de la pandemia uno hace charlas hasta con gente de otro país, ¿no? Entonces, para que se entienda. Si el sueldo promedio es $1000, ¿cuánto nos cuesta esos 5 minutos? $12,000 al año. No es poca cosa. Y si ustedes sinceran esta cifra, la verdad es que es una cantidad bastante apreciable. Entonces, ¿vale la pena aplicar las 5 S? Sí. Y es más, debería ser visto como algo básico que de todas maneras tendría que tener toda empresa, ¿no? Es como cuando tú pones un negocio, tienes un teléfono, tienes una página web y nadie va a hacer un análisis de costo-beneficio o cuándo recupero la inversión de eso que voy a necesitar, ¿verdad? No lo pongo en duda, simplemente lo tengo que comprar. Bueno, de esa manera también tendría que entrar este tema de las 5S, pero para los que necesitan algún cálculo, aquí está el cálculo, ¿no? Muy bien. Ahora vamos a hablar rápidamente de las 5 S, que es el tema central, ¿verdad? Y una de las cosas que vamos a ver en el curso que se está programando es hablar de las 5 S, pero de una perspectiva diferente, una perspectiva como lo manejan en Japón, ¿ok? La primera S es clasificar y en teoría es separar y eliminar lo innecesario, ¿no? Algo bastante lógico. Pero yo creo que hay dos aspectos importantes dentro de esta S, ¿no? Porque de verdad parece que no fuera tan importante, pero sí lo es. El primer aspecto yo creo que es interior. ¿Cómo así? Todos nosotros los latinos tenemos casi el mismo problema, es decir, somos cachivacheros. O sea, somos cachivacheros naturalmente. Creo que todos en algún momento hemos experimentado ese hábito, ¿no? De guardar cosas. Es más, si nosotros pudiéramos sobrevolar la ciudad y pasearnos con una avioneta por los conos, ¿qué creen que encontraríamos en los techos de las casas? Ya ustedes lo saben, ¿no? Muebles viejos, un par de carretillas de piedra, dos fierritos, arena, no sé, una caja de botellas de cerveza, llantas, ¿no? Y todas esas cosas se guardaron con la intención de que te sirvan en algún momento, ¿no? Y no te va a servir. ¿Alguna vez ustedes han guardado arena de otro trabajo y le han dicho después de 5 o 6 años al albañil que usen esa arena? No la va a querer usar. Porque hay que cernirla, tiene un montón de cosas y de verdad que ha servido de letrina de gatos, en fin. No les va a servir. Entonces, cuando yo pregunto a la gente por qué guardan las cosas, siempre responden eso, ¿no? Porque en algún momento me pueden servir. A ver, yo no creo que esa sea la respuesta. A ver, hagamos este raciocinio, ¿no? Si yo en algún momento compro 4 llantas a mi auto y las que estoy sacando no las tiro, sino que las guardo en el techo, eh, ¿por qué las guardaría? No, porque de repente en algún momento te van a servir, pero ese momento tendría que ser un momento tal que esté peor de lo que estoy ahora. ¿Sí me entienden? Entonces, en el fondo, esa costumbre lo que esconde es una inseguridad, es una poca autoestima y ninguna confianza en el futuro, ¿no? Estamos ni siquiera casi seguros, si no seguros de que nos va a ir mal. Y con esa seguridad, de hecho, que es muy probable que de verdad nos vaya mal. Entonces, no es buena práctica guardar cosas de esa manera, porque le estamos diciendo a nuestro cerebro que nosotros no merecemos cosas nuevas, que nos debemos contentar con cosas de segunda, y es como instalarse en la mediocridad. Y el otro tema es más práctico porque cuando tienes un montón de cosas, lo que realmente necesitas queda oculto, ¿no?
Y esto te genera desperdicios, te genera tiempos perdidos, sin contar el hígado que también te cuesta, ¿no? Y es tu salud, reniegas, te puedes hasta cortar. Imagínense meter la mano ahí, es decir, no es una buena práctica, ¿de acuerdo? O sea, tenemos que aprender a usar esta es el orden. Un lugar para cada cosa en su lugar. Cuando sea necesario usar etiquetas y las cosas se deben disponer según su frecuencia de uso. Entonces, esta S complementa la otra, ¿no? Y tiene el objetivo de hacer muy dinámica el trabajo en el piso de planta y cambiar la cultura de la gente, ¿no? Toyota maneja esta herramienta porque prepara el terreno para que la empresa se vuelva productiva. Y créanme, el objetivo detrás del TPS y de todos los sistemas japoneses es ganar plata. Y el que diga que no está mintiendo. O sea, todas las empresas se fundan, se crean para ganar plata y ganar la mayor cantidad de dinero que se pueda. Y esta es una herramienta que es muy útil para ese propósito, ¿no? Y en ese camino no solamente se beneficia a la empresa, sino también sus empleados, sus trabajadores, ¿de acuerdo? Entonces, con la S de orden, convertimos los ambientes de trabajo en áreas más productivas, ¿no? Si quieren practicar este tema del orden, vayan a su cocina hoy mismo, párense frente a la mesa y digan que sí o sí, y ojo a que su cocina puede lucir muy linda y aparentemente está ordenada bajo el concepto tradicional de orden, ¿no? Que tiene que ver mucho con el aspecto visual. Pero el orden en las 5 S no tiene que ver mucho con el aspecto visual. Entonces ustedes van a la cocina, párense frente a la mesa y digan, ¿qué sí o sí necesito para cocinar? Un cuchillo. Abran la gaveta que tienen al lado y fíjense si está el cuchillo. Si no está el cuchillo y tienen que caminar o dar 2 pasos para conseguirlo, no hay orden, ¿no? Después digan, ¿qué otra cosa voy a necesitar sí o sí para cocinar? Una tabla de picar. Entonces la tabla debe estar acá. Si no está ahí y tienen que dar otros 2 pasos, definitivamente su cocina no está ordenada. Y eso les va a generar toda una muda, o sea, desperdicios que al final los van a terminar cansando, ¿verdad? Muy bien. La limpieza es otro concepto que nos diferencia mucho de los japoneses. En Japón, la limpieza es una forma de manifestar respeto a la gente, ¿no? Créanme, yo no he encontrado ningún baño sucio en Japón, ni siquiera de los públicos. La gente deja el baño tal y como lo encuentra. Es increíble. Mientras que acá en nuestros países la limpieza es tomada como un castigo, ¿no? Y ojo con eso, tengan mucho cuidado cuando crían o acostumbran a sus hijos, ¿no? Eso de decir, ah, te portaste mal, entonces vas a limpiar, ¿no? Por eso uno ve a la gente que hace limpieza o trabaja en limpieza como personas de segundo orden, ¿no? No se les respeta, en fin, o sea, y eso está muy mal. Realmente todos deberíamos limpiar. Y la limpieza, en este contexto de las 5 S japonesas, deben ser vistas en principio como una inspección. Por eso he puesto ese bebé. ¿Ustedes creen que sea lo mismo que una mamá baña al bebé o que lo haga, no sé, su prima? No es lo mismo, ¿no? Su prima, si lo baña, imaginando que es una persona adulta, quizás le quite la suciedad y ya con eso está bien. Pero la mamá, cuando lo baña, también lo inspecciona. Y eso es muy importante. Es decir, le mira todo su cuerpecito y ella es la primera que se va a dar cuenta si tiene un raspón, si tiene una eruptiva, un moretón. Y eso les va a dar muchas posibilidades de actuar a tiempo, ¿no? Es por eso que el operador en el mantenimiento autónomo, él tiene que limpiar su máquina, porque de esa manera él se da cuenta si la máquina tiene fugas, si está calentando, si suena raro, si tiene una rajadura, etcétera, ¿no? De otra manera no podría darse cuenta. Entonces, al limpiar, también se está inspeccionando, ¿ok? El activo se conserva mejor cuando está limpio.
yo no sé si ustedes ya se han dado cuenta de eso, pero esto es muy cierto, ¿ok? Se eliminan o reducen accidentes. Suciedad es sinónimo de accidente, eso ni vuelta que dar. Así que otra razón más para practicar esta es, reduce fallas. Yo como también soy profesor de gestión de activos, siempre les pregunto a mi gente, ¿no? A mis alumnos, díganme de cuántas formas diferentes puede fallar su planta. Cualquier forma, que se quemó el motor, que se malogró la faja, que el contactor no arranca, que un cable se soltó, que la polea está descentrada, lo que fuera. ¿De cuántas maneras puede fallar? De muchas. O sea, me da ganas de decir infinitas, pero no son infinitas, pero sí son muchas, ¿verdad? Perfecto. ¿Y cuántas causas raíces están involucradas en ese gran número de fallas? Esa es la segunda pregunta. Y se quedan pensando y ya mismo quieren decir que es también un número tan grande como ese, pero se equivocan. En realidad, el 80% de esos problemas solamente tienen como causa raíz 5, que se las voy a nombrar porque son importantes y de hecho son parte del trabajo que se hace en mantenimiento autónomo en la implementación de TPM. La primera causa más frecuente es solturas. Las máquinas se les aflojan los pernos y eso genera toda una cadena de acontecimientos. Inclusive aquellos equipos que son estáticos también tienen solturas. Por ejemplo, en una subestación, las barras que sujetan salidas de cable también se aflojan, ¿no? Si no vayan a la subestación y escuchen ese zumbido. Ese zumbido es una vibración y de hecho esa es la responsable de que también se aflojen los pernos en las barras, ¿no? O sea, todo requiere ajuste, ¿ok? Algunos puntos más que otros, ¿no? Y eso hay que determinar. La otra causa es mala lubricación, segunda. Tercera, suciedad, ¿de acuerdo? Para eso está la limpieza. Cuarto, errores humanos que involucran la mala operación. Y la quinta es desgaste natural de las piezas, ¿no? Que esa es la menos frecuente, pero también se da. Entonces, si ustedes trabajan bien el tema de la limpieza, por lo menos están eliminando una de esas 5 causas más frecuentes. Eliminar las fuentes que generan suciedad. No es más limpio el que más limpia, sino que el que menos ensucia. Hay que eliminar las fuentes que generan suciedad. Entonces, el objetivo de este acto de limpiar, entre todo lo que he dicho, es también promover el cambio cultural para que la gente sea humilde y limpie, ¿verdad? Y de esa manera va a aprender a no ensuciar también. La estandarización. Esta es una de las S que menos se entiende, ¿no? Pero estandarizar, les comento, es hacer cualquier cosa que cumpla con este objetivo. Evite que se presenten errores y de esa manera se mantiene el nivel alcanzado, ¿no? Y de hecho es la mejor práctica. Hay muchas formas de estándares, ¿no? Pero no todas son buenas, ¿no? Por ejemplo, para los japoneses, estándar que no evita el error no es estándar, no es un buen estándar para este tema y por lo tanto tiene que ser removido, ¿no? Nosotros abusamos de estándares tipo procedimientos instructivos, ¿no? Y encima no evitan el error porque ni siquiera se manejan bien. Los japoneses por eso no usan procedimientos y instructivos a menos que sea necesario, ¿no? Y probablemente necesario. Pero más bien tienden a usar otro tipo de estándares, ¿no? Llamados pokayoke, controles visuales, y para eso son campeones. El estándar tiene también toda una historia, ¿ya? Les comento. Cuando Deming viajó a Japón y les enseñó el famoso PDCA, que es una herramienta de cómo resolver un problema, ustedes ven el problema, lo analizan, planean lo que van a hacer, ejecutan lo planeado, controlan la ejecución para que sea lo más cercana posible a lo que se planificó y finalmente cuando terminan la tarea
hacen un análisis para ver en qué se puede mejorar, de tal forma que la próxima vez lo hagan mejor, ¿no? Y los japoneses me contaron, por lo menos con los que yo traté en el viaje, me dijeron, sí, nosotros hacíamos eso que nos enseñó a Deming, ¿no? Pero ¿qué conseguimos con eso? De que los problemas igual se volvían a presentar y los mismos problemas, ¿ah? Lo único que conseguíamos aplicando el PDCA es resolverlo más rápido, ¿no? Pero luego venía esta reflexión. ¿De qué se trata? ¿De que lo haga más rápido o que el problema no se me presente más? Obviamente lo segundo, ¿no? Que el problema no se me presente más. Ahí está el problema. Falta algo, me decía el japonés. Y nosotros hemos creado un círculo adicional que le enmienda la tarea de Deming, ¿no? Que tampoco es ojo, el PDCA tampoco es una herramienta de Deming, sino de Shuhar, ¿no? En realidad la historia, y hago un paréntesis, es esta. El gobierno de la coalición que estaba controlando Japón después de la Segunda Guerra Mundial propuso de que fuera Shuhar a dictarles el control estadístico que era de él y el PDCA que era de él. Pero Shuhar, como era una persona muy conocida, no tenía tiempo para ir a Japón. Entonces decidieron mandar a uno de sus pupilos que mejor manejaba el tema. Y ese pupilo era Deming. Y Deming se robó la fama porque ahora el PDCA y el control estadístico de procesos lo relacionan más a Deming y a Shuhar no lo conoce nadie. Cosa del destino. Bueno, el asunto es que los japoneses dijeron, ya, una vez que uno resuelve el problema aplicando el PDCA, inmediatamente tengo que generar otro círculo al que ellos han bautizado como SDCA. ¿Qué quiere decir esto? Creo el estándar que me va a evitar volver a presentarme, o sea, que se me presente este problema, lo ejecuto ese estándar que he creado, controlo de que efectivamente funcione bien y si algo anda mal, por eso esta onda amortiguada, lo mejoro. Pero nunca más se me va a presentar ese problema y lo consiguen los japoneses. Que no significa que nunca más voy a tener un problema. Sí van a tener problemas, pero no el mismo. Entonces, un tiempo más, de repente tengo otro problema, aplico el PDCA y vuelvo a hacer el SDCA, ¿no? Entonces, hay dos ciclos que caminan juntos, el PDCA y el SDCA en Japón, ¿no? Y la S viene de estándar y el estándar se empieza a manejar desde la aplicación de las 5 S, ¿ok? Y por último está la disciplina. La disciplina tiene como objetivo el convertir la práctica de todas estas S en un hábito. ¿Y cómo lo hace? No es tan fácil, se hace con auditorías permanentes. No hay que dejar de hacer auditorías nunca. Haciendo un canal de comunicación que bombardea a la gente sobre estos temas. Periódicos murales, revistas, inclusive pueden ser redes sociales, en fin, lo que la empresa crea más conveniente. El otro tema es las escuelitas internas, que los japoneses le llaman terakoya, y donde la gente se va a autocapacitar a través de un plan, ¿no? Porque tampoco es que se dicta lo que cada uno quiere dictar, no, hay todo un plan, una estrategia. Son algunas de las herramientas, y las metas personales que les puedan dar a las personas que integran los equipos y a los equipos mismos, es otra de las cosas que se hace. Y todo eso fomenta el que todos estos nuevos hábitos se incorporen en las personas. Y para terminar, les comento de que una de las cosas con las que yo me enfrenté en los primeros años, hace más de 20, cuando empecé con este tema, en realidad son 30 años, para ser exactos, ¿no? Bueno, eso me hace pensar también que ya pasó bastante tiempo. Y bueno, una de las cosas que yo me encontré de partida es que no había forma aparentemente en ese momento de lograr de que las personas internalizaran eso y lo hicieran suyo, ¿no? Ahí viene el tema, que en Japón no hace falta sufrir tanto para que la gente cambie el chip y comience a practicar de verdad estas heces.
Y la respuesta la encontré ya cuando conocí Japón. No les miento que el 80% de los japoneses viven en casas que tienen 60 metros cuadrados. Son bien chiquitas las casas de los japoneses. Imagínense que para comprar un auto, el japonés tiene que demostrar a la tienda que tiene cochera, que son muy pocos, o que en su defecto tiene un contrato mínimo de 2 años con una cochera pública. Las cocheras públicas no crean que son un canchón como son aquí, donde hay un montón de espacios para poner carros, ¿no? Las cocheras públicas son edificios sin ventanas, muy altos, que tienen todo un sistema mecanizado donde ustedes llegan solos, meten el carro a una suerte de elevador, le ponen el código de su espacio y ese sistema lo ubica ahí en algún lugar de esa torre, ¿no? Y cuando lo quieren, le vuelven a digitar el código, su contraseña y el carro otra vez, el sistema trae su carro, ¿no? Bien, entonces, si ustedes no demuestran tener un contrato mínimo de 2 años, los japoneses no le venden el auto, porque no se puede dejar el auto a la calle. Y como ellos saben de qué pie cojean, saben que al final podría terminar así el carro en la calle, ¿no? No tiene mucho espacio. Entonces, los japoneses, por naturaleza y por sus propias limitaciones, son disciplinados. Parte de su cultura, son ordenados, practican la selección. No hay otra forma de vivir en casas tan pequeñas, ¿no? Entonces, es decir, las 5 S, salvo el tema de la estandarización, ya las tienen ya en su chip. Entonces, es una cosa muy diferente aplicar 5 S en Japón que implementarlas acá. Acá hay que hacer todo un esfuerzo adicional y como los japoneses no viven en Latinoamérica ni nos conocen tanto, no han escrito sobre eso. Por eso es que no hay libros de cómo implementarlo con detalle. No hay, no existen esos libros. Entonces, ese fue el reto que me propuse y por eso planteé esta metodología que ya tiene algunos años y que sirvió también para hacer base valga la redundancia, de las bases del premio. Y ojo que cuando invitamos a estas organizaciones japonesas para que participaran del premio, revisaron las bases y les tuve que dar un ejemplar del libro para que miraran cuáles eran los principios y estuvieron de acuerdo, afortunadamente, ¿no? Y esos pasos son los que voy a comentar rápidamente y que de hecho requieren todo un desarrollo porque hay bastante pan para rebanar. El primero, y eso sí coincide con muchos sistemas, el compromiso de la alta dirección. Si ustedes no tienen el compromiso de la alta dirección, ni lo intenten, porque de verdad va a ser, a la larga, se va a convertir en un kayaku, ¿no? Lo que les dije, kayaku, ¿no? Es decir, una mejora para mal, porque va a sentar un mal precedente, porque al final del tiempo van a regresar al mismo sitio y cuando alguien quiera en el futuro hacerlo de nuevo, ya no va a haber tan buena disposición. Segundo, hay que conformar un comité. Y aquí en el comité también hay un diseño especial para hacer que todos los que son potenciales obstáculos en la planta, me refiero a sindicalizados, a esa gente recalcitrante, a los que hay que dorarle la píldora para que hagan algo, pero terminan siendo personas claves porque no los puedes echar, son parte de la organización, algo bueno tienen, en fin, todo eso lo recuperamos a través de un comité donde ellos son los actores principales y hacen parte de un equipo que se llama facilitadores, después viene un equipo de auditores y finalmente el equipo de prensa o de promoción que ayuda y complementa bien toda la implementación. Y después está elaborar un plan detallado, es decir, si bien es cierto se va a implementar en toda la organización, se puede hacer un plan piloto para tratar de no fracasar en el intento. Es muy importante eso, ¿no? Entrenar a los grupos de apoyo que son parte del comité, sectorizar la planta, no puede haber una zona gris en la planta porque ahí es donde le van a comenzar a tirar todos los desperdicios. Si ustedes en la calle hay un sitio donde nadie dice nada, ¿qué creen que va a pasar? Van a comenzar a dejar bolsas de basura y ahí se va a hacer un pequeño montículo de basura, ¿no? Y va a ser un problema ya para toda la comunidad. Por eso hay que sectorizar y cada sector tiene que tener un responsable.
hay que capacitar masivamente a la gente y para eso vamos a usar a los facilitadores, como les dije, ¿no? Ellos son actores principales en este proceso. Y no quiere salir la siguiente lámina. A ver. ¿Dónde están los...? Ah, acá está. Discúlpenme. Acá están los últimos pasos. Bueno, no sé qué le ha pasado, pero ahí nomás lo voy a explicar. El lanzamiento del sistema, aunque no lo crean, el sistema se lanza como en la mitad, porque requiere que todo lo demás esté listo. Y ahí sí hay que hacer ruido, hay que invitar a proveedores, clientes, y nos exponemos, se expone el gerente general y todo, y esa es garantía también de que no se pueden echar para atrás, ya no hay marcha atrás después de este evento. Auditoría cero para entrenar a los auditores y además marcar lo que es la línea base, la implementación S por S, no se pasa a una nueva S si no se termina bien la anterior, revisión del sistema, y ahí también se decide la participación en el premio que es recomendado. Y bueno, y ahí viene la participación en el premio, ¿no? Evidentemente ganando, ¿no? Que es el objetivo. Bueno, muchachos, no los quiero cansar, quiero dejar espacio para responder preguntas. Esto es así, en términos generales, lo que yo había preparado para este webinar. Así que los dejo para las preguntas que quieran formular. El señor José Gómez pregunta, ¿cómo se llamaba el app para Auditoría 5S? Ah, se llama 5sys. 5 de 5 en inglés, pero junto la palabra sys de sistema, S-Y-S, 5sys. El señor Ricardo Silva pregunta, ¿se tiene que hacer una lista de los defectos del personal laboral, así como la situación de los recursos mecánicos de producción, así como las prácticas en los procedimientos rutinarios? ¿Cómo? Disculpa, se distorsionó un poquito. Termina la pregunta. ¿Se tiene que hacer una lista de los defectos del personal laboral, así como la situación de los recursos mecánicos de producción, así como las prácticas en los procedimientos rutinarios? Yo diría que no necesariamente, ¿ya? Lo que sí, porque ojo, si estamos hablando ya de las máquinas, estamos hablando del mantenimiento autónomo, ¿no? Y en la primera etapa donde se implementan las 5 S, no es necesario tener una relación de los defectos del personal. Lo que sí puede ayudar, sobre todo para ver quiénes son los candidatos a participar en este grupo de facilitadores, yo lo que hago es le doy una matriz donde hay características que han sido especialmente seleccionadas, ¿no? Donde tiene que ver la disposición de esta persona, su antigüedad, su influencia en la gente, porque ojo, a veces hay líderes que no tienen cargo, ¿no? Pero son muy escuchados. Entonces, eso también hay que evaluar. Entonces, cuando les entrego esa matriz, cada jefe filtra a su personal a través de esa matriz y esa matriz nos da una suerte de índice de criticidad donde quedan visibles las personas que son críticas para el propósito, ¿no? Entonces, a esas personas críticas es mucho más razonable tenerlos como parte del sistema implementador que dejarlos sueltos en el sistema. ¿Sí me explico? Entonces, ahí viene ya la estrategia de cómo convencerlos para que ellos se sumen a este propósito. Y para eso también tenemos todo un método y una técnica desarrollada que al final nos da buenos resultados. Probablemente no se lleguen a convencer a todos en la primera etapa, pero basta con convencer a la mitad de los que nos habíamos propuesto y el resto, cuando ya vea todo lo que les va a pasar a estas personas, créanme que terminan después buscándote para que ellos también sean incluidos. Entonces, no hace falta de pronto mirar los defectos de las personas, pero sí conocerlas mejor a través de esta herramienta para ver a quién convocamos
a este grupo de facilitadores. Y cuando ya hemos pasado esta primera etapa de 5S y pasamos a la etapa de mantenimiento autónomo, o inclusive en etapas posteriores ya de la implementación del TPM y estamos en prevención del mantenimiento, sí hay que hacer un análisis de criticidad de los equipos y luego revisar los planes de mantenimiento de aquellos equipos que son críticos, ¿no? Pero en el inicio no es necesario, porque ahí nos vamos primero a enfocar a las personas, ¿ok? El señor Ricardo Silva pregunta, ¿las inducciones y capacitación actualizada debe ser más frecuente como para que se tenga un sentido de pertenencia de la empresa? Bueno, ese tema es bien importante porque, a ver, los que ya tenemos más de 40 años, podemos ver en perspectiva lo que ha pasado en el país, ¿no? Hace 20 años, la seguridad, o quizás un poco más, no era como la es hoy, ¿no? Y eso se ha debido a varios factores, ¿no? Uno de los cuales, y creo el más importante, es que antes los accidentes eran manejados como problemas administrativos, creo, pero ahora se han penalizado, ¿no? Entonces, un gerente general puede ir preso por algo que pasó en la planta. Y quién sabe sea eso lo que ha movido a las empresas a poner en otro nivel a la gente de seguridad, ¿verdad? ¿Y qué es lo que ha hecho en consecuencia? De que ahora todas las empresas tengan un proceso de inducción que es obligado y sin el cual no se puede entrar a trabajar. Y me refiero a propios y a terceros, ¿verdad? Bueno, una de las cosas que yo propongo para este tema de las 5S es manejar la inducción de 5S con el mismo rigor. Y tiene sentido porque las 5S no solamente va a impactar a la productividad, que es tan importante como la seguridad, ¿no? Digamos que el segundo en importancia es ese, la calidad también va a afectar y lo mejor de todo es que también influye en la seguridad. De hecho, hay un dato que les paso, que es que cuando han hecho un análisis de qué empresas a nivel mundial son las más seguras, ha habido una coincidencia de que esas empresas que son más seguras tenían una certificación de haber implementado el TPM. Entonces, después de esta gente que hizo este análisis saber eso, se fue donde los organizadores del premio de TPM y les preguntaron, ¿y cómo creen ustedes que han logrado conseguir eso? Porque, ojo que hay empresas que son de clase mundial, pero no tienen TPM y no tienen el nivel de seguridad que lo tienen ustedes. ¿A qué creen ustedes que se debe esa diferencia con respecto a las otras empresas? Y los japoneses dijeron la práctica de las 5S. Entonces, si las empresas de verdad quieren mejorar la seguridad, ahí hay una oportunidad de sumarle a esas inducciones el tema de las 5S, ¿no? El señor Fernando Novoa pregunta, ¿es posible implementar 5S en una sola área? Por ejemplo, en almacenes, ¿qué desafíos podrían haber? Miren, si es parte de una estrategia para luego pasar a otra etapa de masificación, es válido. Pero si eso es todo lo que están pensando hacer, no lo recomiendo porque va a ser un esfuerzo perdido. ¿Ya? Yo entiendo a veces esas apreciaciones, ¿no? Es decir, nosotros en nuestra posición solamente tenemos el control sobre cierta área y en esa área podemos decidir. Y quisiéramos que lo hagan en más áreas de la empresa, pero no tenemos influencia a ese nivel, ¿no? Yo lo que les diría es, háganlo para que sean visibles y se puedan mirar los resultados, pero una vez que lo hayan hecho, no pierdan el impulso y traten de luchar hasta que lo apliquen en toda la compañía, porque esa es la única manera que el sistema se sostenga en el tiempo. Si no lo hacen, créanme que inevitablemente después de un tiempo van a regresar al mismo sitio donde empezaron y el daño adicional va a ser que ya no va a haber credibilidad en la herramienta. Quiere decir que si el día de mañana lo quieren volver a hacer y esta vez mejor, van a tener un poco más de resistencia. Por eso es que piénsenlo bien y
Y si pueden involucrar desde el principio a otra persona de otro nivel que los ayude a tener un poco más de alcance, háganlo. Aun cuando solamente se trate al principio de un piloto, después tendrían que hacerlo en el resto de la compañía, porque no es posible que un trabajador vaya a un área y sea ordenado y todas las cosas se respeten ahí y salga un paso más allá saliendo del área y es todo un caos, ¿no? Al final eso te termina ganando, ¿no? El sistema tiene más fuerza sobre los elementos del sistema y los terminan convirtiendo en lo que es la mayoría de la empresa, ¿verdad? El señor Edir Álvarez pregunta, ¿se recomienda evaluar con algún esquema de puntuación las 5S? En algunas empresas van de 0 a 20, en otras de 0 a 5. ¿Se recomienda alguna escala? Bueno, no, porque esas escalas son, digamos, una convención que cada empresa lo asumen y es válido, ¿no? Ahí no hay problema. Lo que sí se puede convertir en un problema es que si ustedes comparan áreas entre sí y tratan de elegir a la mejor. Porque, a ver, si yo estoy en una compañía minera y comparo el resultado de la auditoría del laboratorio que tiene 5x5 contra la planta de Chancado, que es un área muy grande, y fíjense el proceso que hay ahí, ¿qué es lo que se van a dar cuenta? Que jamás el área de Chancao va a superar al laboratorio, ¿no? Y entonces, ¿de qué va a servir el que ustedes hagan un ranking? De nada, porque las áreas que van a salir premiadas siempre van a ser las mismas. Y ojo, que cada punto que el área de Chancado gana le cuesta 10 veces el esfuerzo que le pueda costar al área de laboratorio. Entonces, lo que yo sugiero es que esos valores que ustedes van a plantear sean para comparar cada área consigo misma, ¿no? Es decir, si yo era el área de laboratorio y mantuve 3 meses en 90 y después caí a 85, pues hay que llamarle la atención porque ha caído, ¿no? Y si el área de Chancao se mantenía en 40 y luego subió a 50, hay que felicitarlo, ¿no? Porque esos 10 puntos les ha costado bastante esfuerzo. O sea, de esa manera lo pueden hacer. O si quieren ya comparar entre todas las áreas, comparen los diferenciales, pero nunca los absolutos, porque eso podría ser muy injusto y desmotivador. El señor Walter Mendoza pregunta, ¿cree que es factible un emprendimiento considerando una lógica o filosofía de las 5S? Claro, claro que sí, de todo tipo, ¿no? Por ejemplo, ahí está, por ejemplo, el ejemplo del software que le digo, ¿no? Por ejemplo, ese software que yo les digo es un emprendimiento, no tiene la tradicional checklist, ¿no? Porque los que ya han visto el tema de 5S antes se habrán dado cuenta que la auditoría típica es un checklist. Y uno comienza a repetir las preguntas que está acá, tiene objetos en el piso, hay desorden, esto, el otro. Pero ¿qué pasa cuando uno usa un checklist? Siente que de pronto hay algo que está mal, según mis criterios sustentados en las 5S, pero yo no lo puedo calificar porque no está en las preguntas. Entonces, inmediatamente después de la auditoría voy a sugerir que se incluya esa pregunta. Pero cuanto más preguntas le pongo a la auditoría, más se va a alejar de repente a otro ambiente que tiene otra característica. Y entonces voy a decir, esto no aplica, no aplica, no aplica. ¿Y cómo hago para no afectar a ese otro ambiente más sencillo donde casi todo no le aplica, ¿no? Y ahí vienen las complicaciones. Al final terminan decidiendo las empresas tener un formato para planta, otro formato para almacenes, otro formato para la parte administrativa. La lógica de esta metodología es una lógica que nosotros hemos desarrollado de forma práctica, es diferente. Tendría yo que conversar más con ustedes para ver cuál es la lógica. De hecho, si quieren, bajen la aplicación y me parece que ahí también hay un manual y ahí se van a dar cuenta que ese formato se puede ajustar o autoajustar a cualquier tipo de ambiente que ustedes auditen. Y no solamente van a auditar, por ejemplo, si hay dos temas de orden, en el formato checklist serían equivalentes, ¿no? En cambio, en este formato no. Si un orden
también tiene una consecuencia que afecta a la seguridad, es ponderado de una manera diferente a un orden que no tenga que ver con seguridad, ¿no? ¿Sí me entienden? Es decir, tiene un sistema de puntuación que evalúa las consecuencias. El señor Oscar Encinas pregunta, bajo las circunstancias actuales de pandemia que tenemos, ¿ha habido algún cambio en la implementación de los 5S? ¿Qué etapa de implementación toma más tiempo desarrollarlo? Ya, buena pregunta. Sí, de hecho ha habido cambios porque ya no se puede estar de manera tan presencial, ¿no? Y hay empresas que evitan ese tipo de problemas. Entonces, nosotros que estamos muy en contacto con las empresas, personalmente ahora las asistimos principalmente de manera virtual y sí se hacen algunas visitas poco restringidas para ver algunos temas que son difíciles de manejar de manera virtual, ¿no? Sí ha cambiado mucho. Y con respecto a cuál es la parte que más demora, eh, en realidad la parte que más demora es la aplicación misma de las 5S, ¿no? También demora la preparación previa, es decir, en una buena implementación, más o menos todo esto toma un año, ¿ya? Porque de verdad hay que pensarlo como es, porque de lo contrario les estaría mintiendo, porque estamos hablando de cambiar el chip de la gente. Casi el 40% de ese tiempo es preparar toda la organización para hacer un lanzamiento bueno, entre que se forman los facilitadores, auditores, se les entrena, se tiene todo listo, la parte organizativa que va a sustentar una implementación que no termina al año, sino que se mantiene en el tiempo, es más o menos el 40% del tiempo. Y el 60% es la aplicación misma de las S, porque no puedes pasar a la siguiente si no terminas con la primera. Y ese es el tema bien duro, ¿no? Dependiendo de la organización es lo que puede tomar más tiempo. Y lo saluda Oscar. Después de tiempo nos encontramos. Y igualmente, ingeniero, después de tiempo escucharlo, usted, como siempre, bien claro, preciso y autodidacta con la conferencia que ha dado en esta oportunidad. También igual yo lo saludo después de mucho tiempo y le agradezco la oportunidad, ¿no? Gracias, Oscar. No hay más preguntas en el chat. Si desean, pueden abrir su micrófono y explicar directamente su consulta. Ingeniero, yo quería, de alguna manera, tal vez para los que estamos participando, bajo su experiencia, ¿qué es lo más recomendable hoy en día a una empresa que recién está empezando y que prácticamente está en forja cero? Eh, Usted, ¿no? ¿Qué nos recomienda, ¿no? Para poder empezar de repente de alguna forma y sugerir a la gerencia general que esto a mediano plazo de repente se va a dar resultado y no inmediato, porque toma su tiempo. Es un tema de cultura también del personal. Entonces, bajo su experiencia, ¿qué usted nos recomienda para una empresa que recién está empezando? Ya, de hecho, el empezar con las 5S es un buen inicio. O sea, tengan la certeza que ahí no hay pierde. De pronto, si todavía no tienen ustedes todo el apoyo o las circunstancias no lo permiten, pueden, digamos, voluntariamente ustedes comenzar con eso, ¿no? Una de las primeras acciones que se puede tomar es que haya una inducción de 5S, por lo menos que la gente sepa que existen las 5S. Y miren, cada sistema de gestión japonés, que son tres los más importantes, uno es el TPM, el otro es el TPS y el tercero el TQM, todos sin excepción empiezan con las 5S. Obviamente que cada sistema tiene un propósito detrás, pero
igual es importante. Por ejemplo, en el caso del TPS, lo que busca Toyota, o ha buscado con este sistema, es generar un sistema nervioso autónomo. O sea, este Taiichi Ohno, era una persona muy hábil, ¿no? Y siempre le gustaba comparar la empresa con un ser humano. Y todos sabemos que los seres humanos tenemos un sistema nervioso autónomo. Es decir, ustedes mientras duermen no tienen que darle la orden a sus pulmones de que respiren, que metan oxígeno a la sangre, ni a su corazón latir. Son cosas que el cuerpo humano hace de manera autónoma. Pues en las empresas que no tienen buenas prácticas, casi todo está dependiendo de los supervisores. Por eso que sienten la sensación de que cada vez necesitan más supervisores, ¿no? Y la verdad es que ustedes podrían llenar la planta de supervisores y eso no los va a librar de algún problema, ¿de acuerdo? Lo que el Toyota hace es generar ese sistema nervioso autónomo, y la parte de las 5 S no es sino el comienzo de toda una estrategia que no termina ahí. Entonces, con las 5 S la gente empieza a tomar conciencia de que es importante el orden, que existen los estándares que se tienen que respetar, que la limpieza es importante, y entonces todo lo que son cosas las comienza a optimizar, haciendo que el piso de planta sea mucho más productivo. Luego vienen otros elementos en ese sistema autónomo, lo que le llaman Mieruca, los controles visuales, el andón, esas pantallas que te van dando el indicador en tiempo real, los Pocayoke. Entonces, al final, en lo que terminan es que cuando pasa algo en la planta, el operador que está en el piso de planta es el primero en enterarse, y él no necesita que venga alguien a decirle, haz esto. No, él sabe si va a tener que parar la máquina o arrancarla, subirle la velocidad o bajarle. Ellos ya saben, tienen un montón de protocolos para cada situación. Entonces, en eso termina en el caso del TPS. ¿En qué termina en el caso del TPM? El TPS, por si acaso, es un sistema de gestión para empresas que tienen tanta dependencia de mano de obra como de tecnología, que es el caso de Toyota. Pero las empresas que tienen más dependencia tecnológica tienen el TPM. Y las 5 S es la primaria del mantenimiento autónomo, que es la secundaria. Si ustedes ven los 7 pasos para implementar el mantenimiento autónomo, no es sino la aplicación de las 5 S de manera un poco más profunda y dirigida a la máquina, ¿no? Y con eso ustedes consiguen tener muy buenos operadores. Y aunque ustedes no lo crean, 50 o 60% de los problemas que enfrenta mantenimiento son de operación. Entonces ahí la estrategia es diferente, pero pasa también por el tema de las 5 S. Y en el caso del TQM, que son las empresas que tienen más dependencia de mano de obra, siempre se requiere de que la gente sea autónoma y de alguna manera su resultado sea predecible. Y qué mejor empezando con esa formación en 5 S. Entonces, si lo ven así, se tienen que dar cuenta de que ese es el inicio de todas maneras. O sea, ahí no hay pierde, ¿no? Les costará tiempo, le costará un poco de esfuerzo, pero no es trabajo perdido. ¿Ok? Muchas gracias, ingeniero. El señor Edir Álvarez pregunta, ¿qué tan importante es el benchmark en la 5S? ¿Es ideal o se debe enfocar en la situación de cada empresa? El benchmarking, o sea, el compararme con otras empresas. En el tema de 5S, no sé qué tan fácil sea hacer benchmarking. ¿Por qué? Porque cada quien va a establecer su propia escala. Ahí no hay escalas que se respeten para todas las empresas. En donde sí se pueden comparar es al momento, en el caso de Perú, de participar en el premio, ¿no? Por ejemplo, una de las empresas mineras que ha ganado más veces la medalla de oro es Poderosa, ¿no? Una compañía aurífera que está en el norte del Perú. Y ellos han ganado tantas veces la medalla de oro que se han hecho acreedor a la de diamante, ¿no? O sea, 3 veces oro es un diamante.
Y, y obviamente hay muchas empresas mineras que yo sé que quieren igualar ese reto, ¿no? Y para ellos es un reto, ¿no? Obviamente que dicen, no, pero esa empresa es más chica, que no sé, pero bueno. El hecho es que lo hicieron y en lugar de buscarle, digamos, la parte negativa hay que tratar de igualarlos, ¿no? O sea, en ese sentido sí se puede hacer benchmark, pero ganando el premio, ¿no? Y de hecho los japoneses te ponen la mira, ¿no? Por ejemplo, otra empresa peruana que ganó 3 veces y la de diamante también es Aris. Y los japoneses fueron a visitar a Aris y los reconocieron y les pidieron que hicieran un video de 1 hora para que ellos lo pusieran en los entrenamientos que se le dan a los países que van a Japón a estudiar las 5S, ¿no? Imagínense esa vitrina, ¿no? De lujo, pues, ¿no? Entonces, a ese nivel sí se puede hacer benchmark, ¿no? Decir, yo estoy ahí y todavía la otra empresa no. Pero de otra forma es un poco difícil. Ahora sí se terminaron las preguntas, ¿verdad? Sí, no se encuentran más preguntas en el chat. Yo recuerdo, mientras están escribiendo, yo recuerdo que cuando fuimos a Japón a proponerles esto del premio, los japoneses nos dijeron algo que al principio nos hizo reír, ¿no? Pero después, viéndolo bien, en realidad no es gracioso. Y hay que tomarlo en su verdadera magnitud, ¿no? Y nos dijeron, si ustedes logran con este premio cambiar la cultura de su gente, ahí en Latinoamérica está el próximo Japón, así nos dijeron, ¿no? O sea, ellos son conscientes de qué es lo que nos falta a nosotros para poder igualar, porque la gente piensa que el japonés es más inteligente, que, qué sé yo, pues un montón de cosas, porque ellos tienen tecnología, no siempre la tuvieron, ¿verdad? En realidad es cultura nada más, es decisión, es disciplina. En eso sí nos ganan. En inteligencia no, porque yo creo que hay inteligentes como gente que no son tan inteligentes en Japón, ¿no? Y si ustedes fueran allá, como lo hemos sido nosotros, van a ver que la gente son bastante comunes como nosotros. Obviamente con las diferencias culturales que ya dije, ¿no? Pero después no son extraterrestres ni nada por el estilo, ¿no? No hay más preguntas entonces. Elendi, ¿estás ahí? ¿Sí? Sí, no hay más preguntas, ingeniero. Ya en el chat nadie ha escrito. Bueno, entonces, muchachos, me despido. Espero verlos en el curso que se va a programar. Gracias por su paciencia y por su tiempo. Nos estamos viendo. Cuídense. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Hasta luego, ingeniero. Muchas gracias. Nos vemos. Muchas gracias a todos por participar. Que tengan buenas noches. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches. Nos vemos.